la tarde he invitado a Mario Valdés, especialista en Derecho Penal y también en Derecho Internacional. Doctor Valdés, toda esta situación de derechos humanos en el mundo, hay una referencia penal. Los jefes de Estado, los militares deben tener cuidado en la aplicación de las fórmulas de apagar manifestaciones, por ejemplo, porque la Corte Penal existe, ¿no? ¿Desde cuándo y cómo? Bueno, la Corte Penal Internacional existe y ahí hay un hecho reciente. Por ejemplo, anoche acaba de morir uno de los últimos dictadores de América Latina, como fue el general Noriega de Panamá. Y Noriega, pues cuando ejerció la presidencia de Panamá, no tomó previsiones, actuó de manera desordenada, se vinculó al narcotráfico, se vinculó a la corrupción. Los batallones de la dignidad, que eran los batallones paramilitares horribles. Paramilitares le cayeron a planes, a golpes y a toda una población. Y sin embargo, pues los Estados Unidos y las fuerzas intervinieron y se lo llevaron. Y pasó 22 años preso. Claro, no fue la Corte Penal, pero había sanciones en Estados Unidos y en Francia. Claro. Pero hubiera podido ir si estos países no proceden. Hubiese existido, claro, porque es que con el nacimiento exactamente de la Corte Penal Internacional es cuando comienza a tomar forma y cariz la posibilidad real y cierta de que presidentes en el ejercicio de sus funciones sean sancionados y respondan por los ilícitos y los delitos internacionales que cometen. Hay casos concretos. El presidente de Liberia, Charles Taylor, tiene una sentencia y está preso en La Haya. No, y está otro, el otro presidente africano que no puede salir, Bachir no puede salir. Orden de captura, pero no puede salir del país. No puede salir del país. O sea que tienen que tener cuidado en caso de situaciones internas o de conflictos internacionales, porque son guerras también, donde se aplica el derecho internacional humanitario, ¿no? Sí, y ha tomado mucha fuerza hoy en el mundo. Los gobernantes tienen que tener mucho cuidado y yo en eso he sido muy enfático en las conferencias y en donde me ha correspondido expresar la opinión al respecto, porque los gobernantes de los países, sobre todo de nuestra región, tienen que tener presente que todas las actuaciones que cometen van a recibir en un momento, cualquier momento que sea, porque los delitos internacionales son imprescriptibles, van a ser perseguidos en cualquier momento, cualquier ciudadano puede hacerlo. Nosotros en este momento hemos avanzado mucho en el tema de la creación del Tribunal Penal Internacional de las Américas. Que por cierto, hoy se reúne la OEA y el caso Venezuela está planteado, que si hubiese un Tribunal Penal de las Américas, a lo mejor estos casos pueden resolverse continentalmente y no esperaría la Corte Penal Internacional, ¿no? Por supuesto, y entonces existiría lo que pudiéramos llamar una economía procesal en materia internacional. Y entonces tenemos hoy el tema que está muy en boga, que es la universalización de la justicia. Entonces allí donde también los gobernantes tienen que tener cuidado, porque antes podías hacer una cosa, no, yo sencillamente hago esto y no me sucede. No, hoy con la asistencia legal mutua, todos los países que forman parte de estos tribunales internacionales están en la obligación de la cooperación internacional para hacer cumplir las sentencias y para que puedan ser agarrados, detenidos, como sucedió con Pinochet en Londres, y en ese momento no existía el tribunal, pero sin embargo la universalización de la justicia funcionó y va a seguir funcionando. Por cierto, quien decretó o solicitó esa medida fue el juez Garzón, que ahora desde Buenos Aires, donde estuvo trabajando, pide la jurisdicción universal penal, de manera que donde sea pueden tomar a cualquiera por delitos de lesa humanidad. No, lo están haciendo, ya hay muchos gobernantes y eso es bueno que suceda, porque es que los gobernantes cuando llegan, o los funcionarios cuando llegan a los cargos se endiosan, se creen que pueden hacer y deshacer con la ciudadanía, y eso no es correcto, eso no es decente, eso no es elegante. También el tema de violar las leyes, estar contra lo que son los principios del derecho internacional, aplicar constituciones que no están previstas o sistemas judiciales o criterios jurídicos podrían acarrear por el daño a los derechos humanos sanciones de este tipo, ¿no? Por supuesto, porque todo lo que no está en la Constitución sencillamente no existe, entonces no se debe hacer. Lo que no están establecidos en las leyes son actuaciones arbitrarias. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, como funcionarios, y muchos también se escudan y dicen, no, es que esto se está haciendo porque recibió una orden
No, ya eso no existe. Responsabilidad personal, ¿no? No, ahora todos responden, ahora todos van a ser enjuiciados, todos tienen que responder por las acciones y los ilícitos que cometen. Sí, porque la Corte Internacional de Justicia era problemas entre estados. La Corte Penal Internacional es responsabilidad individual personal. Personal de cada uno de ellos y deben responder, y eso es correcto que sea así. Eso ha avanzado mucho y hoy yo creo que los gobernantes tienen que verse en ese espejo. Cuando un estado basado en su soberanía quiere violentar el orden jurídico internacional, porque hay un orden común, universal, no pueden ser sancionados también, por ejemplo, aplicar una normativa superior, una carta magna, una constitución, violando todos los principios. Bueno, tiene que ser sancionado. Y hoy se están viendo cómo también ya los mismos ciudadanos comienzan a denunciar a los funcionarios, presidentes de la República, ministros, gobernadores, cualquiera, porque todos también están incluidos dentro de eso y pueden ser objeto de la aplicación de las sanciones respectivas cuando se está subvirtiendo el orden legal y cuando se pone fuera del hilo constitucional de cualquiera de las naciones latinoamericanas. Se violentan derechos humanos, como el derecho a la libre elección, derecho a la representación, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, incluso de tercera generación. Claro, porque son garantías que las constituciones de cada uno de los países se da y tienen que ser respetadas, y nadie más que los mismos gobernantes, nadie más que los altos funcionarios son los que están llamados a ser el ejemplo de las cosas como se deben de hacer en cada una de sus distintas naciones. En una constitución, por ejemplo, ¿cuáles serían los actos fundamentales o una constituyente que va a aplicar una constitución o va a elaborarla? El derecho a la vida, los derechos humanos, la salud, la educación. Pero la consulta básica, fundamental. Bueno, lo correcto es que toda ley o gran carta en este contexto debería ser consultada con la ciudadanía. Si se quiere o no se quiere. Sí, es que debe ser consultada con la ciudadanía. Y después si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Pero es correcto, porque lo que se está decidiendo son normas que van a englobar todo un país y que tienen que ver exactamente con la soberanía de una nación. Entonces eso no puede ser de manera unilateral, eso no debe ser sencillamente porque un grupo determinado lo esté haciendo, pero si sencillamente hasta para hacer un referéndum, para montar un casino en un municipio, usted le pide a la comunidad si están o no de acuerdo para que monten unas salas de máquina allí. Entonces, ¿cómo una ley, una carta magna que va a cambiar los destinos y que va a regir todo lo que tiene que ver con una ciudadanía de un país no va a ser consultada? A mí me parece que eso no debería ser así. Y sobre todo cuando una constitución como la vigente fue aprobada por referéndum, por supuesto, si va a cambiarla también tiene que ser por referéndum. Para convocarla y después claro, para... dos actos soberanos populares. Pero exactamente. Es que ayer una alta funcionaria acá decía que no era necesario ningún tipo de referéndum, sino que los constituyentes hacían la constitución y para adelante, sin ningún problema, cambiando todo el orden jurídico. Pero bueno, pero esos constituyentes, ¿quién los está eligiendo? ¿Y cómo se eligen también? Porque nosotros estamos en presencia de una elección. Yo la respeto, yo respeto todas las decisiones y a mí me parece que es correcto que se hagan las elecciones, pero nosotros deberíamos saber por quién se va a votar. Nosotros deberíamos saber quiénes son los candidatos a la constituyente. Nosotros deberíamos saber quiénes son los abogados constitucionalistas que están allí o los representantes gremiales, los campesinos, los trabajadores, pero no los hemos visto. Entonces, no los he visto y mire que yo veo los distintos canales de televisión y bueno, he visto muy pocos. Entonces, a mí me llama la atención y me preocupa porque pareciera que las cosas no se están haciendo con la manera de vida. Se está haciendo como para salir de una situación en búsqueda de una paz que la necesita el país. Entiendo el esfuerzo que debe estar haciendo el presidente Maduro con su equipo para hacer eso, pero yo creo que debía haber buscado más fuerza y más apoyo a los efectos de poder tener una constituyente, en este caso la venezolana, que pudiera contar con el concurso y la participación por lo menos de una gran mayoría del pueblo venezolano. Por eso es por lo que hoy en la Organización de Estados Americanos ya no solamente es el Consejo Permanente, sino la reunión extraordinaria de embajadores y de ministros de Relaciones Exteriores que consideran y le piden al presidente Maduro que frene la constituyente. Bueno, pero se la están pidiendo también sus amigos, se le están pidiendo sus gobernantes, amigos del presidente Maduro y que fueron amigos del presidente Chávez y que han mantenido excelentes relaciones con Venezuela y están planteando la necesidad del diálogo.
y particularmente yo creo que es correcto, yo creo que una gran salida y lo que sale en este momento tiene que ser sentarse a buscar solución. A mí me tiene muy angustiado porque yo fui dirigente estudiantil y como fuimos muchos jóvenes en aquel momento y nos preocupa mucho ver 60 muertos, ya van un poco de muchachos que van a quedar lisiados, porque conversaba en días pasados con un médico que ha atendido muchos de estos jóvenes y me dice, Mario, ayer fueron 149 manifestantes que fueron atendidos en el centro asistencial y esos muchachos, muchos de ellos van a quedar inválidos con perdigones en los pies, en el pecho, en los brazos, en la cara. Coño, entonces esa cosa, me pregunto yo, pero ¿para qué es eso? ¿Qué necesidad hay de llegar a esos extremos cuando todo esto podía haberse parado exactamente por la vía de buscar un entendimiento? Yo entiendo, por ejemplo, cuando el gobierno dice la oposición no se quiere sentar a conversar, pero la oposición también dice, pero es que hemos llegado a un acuerdo y no me lo respetaron. Entonces, bueno, el Papa ha dicho que hay que negociar, Parolín ha dicho que hay que negociar. Hoy la OEA seguramente va a terminar diciendo que sí, que es necesario un diálogo. Entonces me pregunto yo, ¿por qué tenemos los venezolanos que buscar una intermediación internacional cuando nosotros hemos tenido el guáramo, la vigor, la energía para buscar las soluciones? Aquí lo que tiene que tener el gobierno y la oposición es la voluntad política de resolver este problema. Aquí lo que hay que deponer de un lado son las ambiciones personales, porque es que en la oposición hay 10 candidatos presidenciales. En el gobierno el presidente quiere seguir diciendo, bueno, él es presidente hasta el 2018. Bueno, dejen ese hombre que mande hasta el 2018 y se harán las elecciones del 2018. Pero él no tiene que convocarlas, quien tiene que convocar las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Yo la semana pasada escribí un artículo donde le digo al Consejo Nacional Electoral de manera respetuosa, mire, en octubre del 2016, el Consejo Nacional Electoral dijo que las elecciones, una programación, serían en el primer semestre de gobernadores y en el segundo semestre, final del segundo semestre de alcaldes. Bueno, pero ya eso pasó. ¿Y por qué no las convoca? Pero además el Consejo Nacional Electoral está incurriendo en violación a los artículos 160 y siguientes de la Constitución Nacional cuando les está prorrogando el mandato a los gobernadores, porque ese mandato terminó el 4 de diciembre del año pasado. Bueno, doctor Mario Valdés, gracias por su aporte. Efectivamente, veremos en la tarde de hoy la decisión de la Organización de Estados Americanos y ojalá que lo mejor que le convenga a Venezuela sea eso, de la negociación, pero el cumplimiento de las elecciones como están pautadas y la consulta electoral democrática, libre y universal. Regresamos con otras informaciones internacionales. Gracias. Usted está viendo Brújula Internacional. Todos los domingos, Julio César Pineda se acerca a las culturas de los diversos países que mantienen relación diplomática con Venezuela a través de Embajadas y Embajadores. Un programa educativo, multicultural, donde se dan a conocer a las comunidades del mundo a través de sus embajadores. Embajadas y Embajadores. Domingos, 7 de la noche. Por Globovisión. Las 24 horas, los 365 días del año, en cada minuto cuentas con el apoyo financiero del Banco Plaza. Disfruta de tus canales y servicios Plaza disponibles para que tus transacciones financieras sean más fáciles y cómodas, porque para nosotros lo que realmente cuenta es el valor de cada persona. En Banco Plaza, tú cuentas. Ecoprácticas regresa a Corea del Sur. En este viaje te mostramos un templo atractivo, espiritual y turístico. También un parque que combina la producción de alimentos, de energía y turismo. Y un reservorio nacional que acerca a la gente a la naturaleza manteniendo el equilibrio. Ecoprácticas, sábado, 9:30 de la mañana. Por Globovisión. Se define como un ser humano que sigue a las ideas y no a los hombres. Yo soy un ciudadano que cree en la libertad.
Gerson Remanales fue director precisamente de cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores con rango de embajador. Y la pregunta es sobre Goldman Sachs y todo este tema de los bonos. Se dice que fue una negociación, primero complicada porque es Estados Unidos quien le da oxígeno al gobierno. Y en segundo lugar, muy mal hecha porque se pierde un 60-70% del valor de esa deuda. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, mira, bueno, gracias por la invitación. Mira, es un tema verdaderamente que no es transparente. Creo que no hay transparencia en el mismo. Y mira, el gobierno que ya vemos que no es China, ya no es Rusia quien le presta, quien le tira el salvavidas, y no es el gobierno de los Estados Unidos. Hay que aclarar eso, sí. No es el gobierno de los Estados Unidos, es el capitalismo salvaje el que en este momento le ha tendido la mano al socialismo del siglo XXI. Goldman Sachs, uno de los ejemplos bandera, las naves bandera, buques de guerra de lo que es ese capitalismo salvaje, fue el que en una forma verdaderamente, yo creo que no ética. Esta mañana hablaba con una persona y me decía que dentro de la tabla de la ética de esta empresa, que todas estas empresas a partir de, no sé si te acuerdas del caso de la Enron. Tiene código de conducta, sí. Un código de conducta está violado totalmente porque la adquisición de esos bonos, que un 70%, casi un 70% de descuento, es una cuestión que es bárbara. Es casi como una especie de un fondo buitre. Además plantean que no es para un gobierno, hay problemas de derechos humanos, hay presos políticos. Una cantidad de elementos de ese tipo. Entonces, un gobierno que tiene dentro de su léxico está permanentemente el antiimperialismo, el capitalismo, y que tenga que recurrir en un momento dado no a sus aliados ideológicos, sino al capitalismo salvado en Wall Street con Goldman Sachs, es verdaderamente triste. Que en Chinos y rusos también están exigiendo sus cuotas y sus pagos, ¿no? Y eso forma parte, mira, yo creo que es la mala conducción de la política exterior. Porque el caso venezolano, la crisis venezolana ya está también cuando se habla de soberanía, independencia y no injerencia. Mira, cuando el tema venezolano ya sale de la propia relación bilateral de un grupo de amigos, pasa a la OEA, de la Mercosur, todos los organismos, pasa a las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de a la ONU. Unión Europea, y llega el Consejo de la Seguridad, que es el órgano responsable de conducir la paz, de mantenimiento de la paz, y llega ahí. Estamos totalmente internacionalizada la crisis nuestra, que es algo sumamente ¿Qué espera la grave. OEA? Ustedes que han estado yendo muchas veces a la OEA. Mira, lo mismo que vimos hasta ahora en el Consejo Permanente, cuando se discutía la Carta Permanente, yo creo que lo vamos a ver esta tarde. Se presentaron dos resoluciones, una por Perú, una por Antigua Barbuda. Hay puntos muy coincidentes y sobre todo el punto coincidente es que ambas resoluciones piden que el retiro de la constituyente. Se percibe que es anticonstitucional. Es totalmente inconstitucional. Creo que salió una tercera resolución, me dijeron esta tarde, no estoy seguro. Pero para mí la decisión la van a tomar en la reunión de cancilleres que se va a dar dentro de 2 meses en México, entre dos semanas en México. Ahí es donde yo creo que se va a terminar de negociar una resolución, pero lo que sí está visto... Coinciden todo este criterio. Entonces, en la inconstitucionalidad de la propuesta. Ahora esto tiene que ver también con las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Unión Europea. En el último minuto, ¿qué esperamos los venezolanos? Mira, la presión internacional, porque ya hay una situación bastante crítica acá. Y yo viví los casos de Centroamérica, la guerra en El Salvador. Y mira, el gobierno, que es el responsable de mantener la paz, del diálogo propiamente, nos está conduciendo a esta situación que la salida es muy, muy complicada. Un minuto me queda nada más, pero quería ver el tema del derecho humanitario y el tema de la aplicación en las manifestaciones y en los conflictos. Bueno, mira, el derecho humanitario es que ya no son los derechos humanos, sino que el propio presidente de la República, el ministro de la Defensa, son responsables del cumplimiento de los convenios de Ginebra, que se llaman. El cuarto protocolo, de una forma rápida, prohíbe el uso de armas de guerra contra manifestaciones y la población civil. Hemos visto el uso de armas de guerra, alta potencia, AK-47, las tanquetas de guerra, son ese ejemplo. Bueno, muchísimas gracias.